Saludos y buenas noches. Un café con Max le da la cordial bienvenida a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan, donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Un toque del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Hola familia, muy buenas noches. Gracias a Dios por permitirnos el tiempo, la vida, la salud para poder estar con ustedes, para poder aprender algo más de la palabra del Señor. Hoy es un día especial, no es cualquier día, es el día que Dios ha creado, día lleno de gozo, de alegría. Nos alegraremos y nos gozaremos en él. El mensaje para compartir en esta noche lo hemos titulado Cuando tienes el respaldo de Dios. Cuando tienes el respaldo de Dios. Vamos a ir a la palabra del Señor en Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6, versos desde el 1 hasta el 28. Pero este mensaje lo vamos a dividir en dos partes. Una parte hoy hasta el verso 22 y luego mañana estaremos concluyendo en el verso 28. Amén. Dice así la palabra del Señor. Pareció bien a Darío, o sea, el rey de Persia, pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quien estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no sea perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Interesante, ¿verdad? El rey había visto en Daniel algo especial y lo quería poner sobre todo, ¿no? Entonces, como un primer ministro, digamos así. Entonces, los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallada en él. Verso 5 dice, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirme el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persa, la cual no puede ser abrogada. Verso 9 dice, firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Verso 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Verso 11 dice, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en la presencia de su Dios.
Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Verso 3. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Y cuando el rey oyó el asunto, él pensó en gran manera y resolvió librar a Daniel, trató de librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es la ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogada. Es decir, no había forma de salvar al pobre Daniel. El verso 16 dice, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el pozo de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, el cual selló el rey con su anillo, con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Verso 18. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumento de músicas fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Verso 21. Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Verso 22. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Nos vamos a quedar ahí. Luego mañana combinaremos en el verso 28, que se pone interesante, no se lo pierda. Entonces, ¿qué sucedía? El rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, invade Jerusalén, ¿no? Quema la ciudad, ¿no? Destruye el templo, quema el templo y se roba todos los tesoros de Jerusalén y se lleva cautivos a unos hombres de Jerusalén, unos para el trabajo duro, pero encontró que había un grupo de jóvenes inteligentes, sabios, preparados, ¿no? Como Daniel, como Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces, él los llevó allí al palacio real. Ellos no estaban en las mazmorras como los otros cautivos. Los puso en su palacio y le ordenó a los cocineros, a los del catering, ¿no? Que le dieran de comer la misma comida que come el rey y que le dieran el mismo vino, es decir, que los alimentaran bien, pensando el rey Nabucodonosor que él iba, o sea, había captado a estos jóvenes, pero que él los iba a meter la cultura babilónica, sus dioses, su credo, su religión, ¿no? A estos muchachos, para que estos hombres, como eran sabios y tal, influyentes, ¿no? Podrían aportar en el gobierno babilónico. Eso fue la creencia de Nabito, o sea, del rey Nabucodonosor. Pero qué sorpresa, estos muchachos llegan y se ponen bajo las órdenes de los cocineros ahí y les dicen ¿no? al, al cocinero, le dice, por favor, quiero pedirte un gran servicio. Yo no quiero comer la comida que come el rey, ¿no? Por favor, para mí, prepárame legumbres nada más, ¿no? Unas cosas sencillas, yo no quiero comer lo que el rey come. Y el que estaba encargado de la cocina del rey, del palacio, le dice, pero me estás poniendo en un gran problema, Daniel.
si el rey sabe que yo te estoy dando otro tipo de comida, me va a cortar la cabeza. Y yo tengo familia, tengo mi esposa, mis hijos, ¿no? Y me gusta mi cabeza ahí donde está, sobre mis hombros. Sí, pero este me lo va a cortar si no le hago caso. Dice, probemos 30 días. Si en 30 días yo estoy debilucho o malo o enfermo, entonces comeré la comida del rey. Pero si en ese lapso yo me veo mejor, radiante, entonces tú sigues dándome las legumbres. Total, nosotros te vamos a apoyar aquí. Ok, pasaron los 30 días y Daniel se veía mucho más fuerte, mucho más radiante que todos los que comían la comida del rey. Es decir, un pequeño detalle. Daniel eligió no contaminarse con la comida del rey, con la bebida del rey. Ellos le cambiaron el nombre. Entonces ahí Daniel ya no era Daniel, era Belsasar, como el nombre de un dios pagano, de un dios persa. ¿Me entienden? Entonces le cambiaron el nombre. Ya no era Daniel. En Jerusalén él era Daniel, pero cuando lo llevan allá a Babilonia, él ahora era Belsasar. Le pusieron otro nombre. Le cambiaron la ropa. Ya no podía vestirse como un judío. Le cambiaron la comida. Le cambiaron la religión. Es decir, intentaron de culturizarle, de meterle la cultura, ¿no? De meterle la cultura babilónica a estos muchachos inteligentes y sabios para que a través de ellos el imperio babilónico crezca. Pero no fue así. Ellos decidieron desde un comienzo no contaminarse con la comida del rey. Pequeño detalle, ¿no? Entonces, al ver la sabiduría de estos hombres, ya el rey Nabucodonosor muere, queda el rey Darío. El rey Darío comienza a gobernar y a él lo pone pues como un primer ministro encima de los sátrapas y gobernadores de toda Babilonia, lo pone a Daniel. Y los otros sátrapas, los otros administradores, gobernadores, que eran naturales del lugar, obviamente tenían recelo, tenían envidia, tenían bronca a Daniel. ¿Cómo que ¿no? un cautivo de los hijos de Judá, o sea, un judío, ahora viene y va a estar por encima de todos nosotros? Entonces, ahí viene el complot. Ellos se confabulan, ¿no? Y arman todo este circo, ¿no? De decirle, ¿no? ¿Cómo podemos hacerle caer a Daniel? Han estado persiguiendo para hacerle caer que él cometa algún error, alguna falta, ¿no? Contra el reino, contra el rey, contra Persia, pero no lo encontraron. Y ellos dijeron, bueno, acá Daniel es un hombre justo, no hay forma de que lo hagamos caer en nada, a menos que sea a través de su Dios, de que el Dios en que él cree. Él tiene una convicción en su Dios y eso por ahí lo podemos agarrar. Bueno, entonces todos estos sátrapas, administradores, gobernadores se pusieron de acuerdo, príncipes, capitanes y todo, y hicieron un edicto donde decían que durante 30 días en ese reino no se debía adorar a ningún otro dios que no sea un dios persa, que no se debía, digamos, ir a depender de ningún hombre que no sea el rey, que nadie podía alabar a otro personaje ilustre, ¿no? Otra personalidad que no sea el rey Darío. Entonces lo llevaron el edicto ya editadito, todo, para que lo firme nomás el rey lo leyó y le pareció bien, le pareció interesante, pero lo que él no sabía era de que este edicto estaba, digamos que, preparado exclusivamente para matar a Daniel. Entonces él agarra, lo firma y pone su sello. Y la ley persa, medio persa, decía que una ley ya firmada por el rey no podía ser abrogado por nada del mundo. Se tenía que cumplir sí o sí. Ni el mismo rey podía ya rectificar lo que él había puesto su sello ahí. ¿Entiende? Entonces esta ley tenía todos estos atributos, estos atenuantes. Ya no había forma de marcha atrás. Entonces, debo suponer que una semana, dos, le encontraron a Daniel orando a su Dios, porque Daniel oraba en la mañana, en la tarde y en la noche, abría las ventanas de su habitación con dirección a Jerusalén, ¿no? Y él oraba. ¿Me entiende? Él oraba en la mañana, en la tarde y en la noche. Entonces fueron y le acusaron. Se reunieron estos sátrapas.
¿sabe qué, mi rey? Usted ha firmado este edicto, ¿se acuerda? Sí, claro, por supuesto. Ya hemos encontrado a Daniel orando a su Dios y no te respeta, no te hace caso, no cumple las leyes. Mira lo que nos ha resultado este Daniel. Entonces el rey, él se asusta. ¿Qué? ¿Daniel? Pues si es uno de mis hombres más sabios. Hay paz en él, refleja tranquilidad, sosiego. Es un hombre que inspira confianza, seguridad. ¿Cómo puede ser posible? Y trató de defender a Daniel el rey, el mismo rey. Pero ellos le dijeron, rey, por si acaso la ley medio persa dice que una ley firmada, abrogada por ti ya no puede ser abrogada. Listo, ahí queda. No hay forma. Al no haber forma ya de defender a Daniel, finalmente pues lo hace llamar a Daniel y dice ya que lo metan al pozo de los leones. Pero ahí es donde él le dice, ¿no? Tu Dios, a quien tú sirves, podrá librarte de esto. O sea, él se queda con esa inquietud. Se fue a dormir a su casa, no quiso música, no quiso comer nada, no pudo dormir y tan pronto amaneció, ¿no? Como yo digo, oscuro, oscuro, a las 5:30 de la mañana se fue al pozo y comenzó a gritar, Daniel, Daniel, el Dios a quien tú constantemente sirves, te ha podido librar de los leones. Con voz triste, dice la Biblia tal cual, con voz triste el rey se acercó al foso, ¿no? Y de adentro le contesta a Daniel, vive para siempre, oh rey, que mi Dios me ha encontrado, que yo no he cometido nada, ni contra ti, ni contra él. Me ha encontrado justo y ha cerrado la boca de los leones y no me han hecho nada. Y obviamente lo manda a sacar de ahí. Ahí en esa parte nosotros nos vamos a quedar. Pero mañana vamos a concluir. Este es un tema interesante que le va a gustar. En el verso 22 dice, mi Dios me envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Dios, mis hermanos amados, queridos, no siempre apaga el fuego del horno, ni cierra el foso de los leones. Y algunas veces te llevará hasta el centro de la batalla, pero no para que tú te defiendas, para que tú pelees, sino para que tú veas cómo Él pelea por ti. Él te dirá, esta pelea es mía, déjamela a mí. Tú no pelees, solo confía, solo confía, cree solamente. Interesante. ¿Con qué estás peleando tú? ¿Con un problema judicial? ¿Con un problema económico? ¿Con un problema espiritual? ¿Con un problema de salud? Él muchas veces va a permitir que estés enfermo para que veas cómo Él te sana, cómo Él te cura. Pero deja de luchar. Entrégale la pelea a Él. Amados hermanos, Él te dará la victoria. Él pelea por ti, por mí. Esto demuestra, mis hermanos, en lo que nosotros hemos leído hasta aquí, que ni el fuego, no, en el horno que prepararon para Sadrach, Mesach y Abednego y los metieron ahí, los metieron también porque adoraban a Dios, igual que a Daniel. Los acusaron a ellos también y para ellos, el rey había mandado a construir una imagen de él mismo, de bronce, enorme. Y en la tarde, allí, ¿no? El sol, ahí en esa parte desértica, el sol pues da con fuerza y eso brillaba, iluminaba y parecía pues una imagen que estaba resplandeciendo, ¿verdad? Entonces, y todos tenían que, al son de bocina, de salterio, de danza, no de jolgorio, tenían que adorar esa imagen. Y Sadrach, Mesach y Abednego se negaron. Nosotros no vamos a adorar a ese muñeco, dijeron. No, claro, yo estoy poniendo el lenguaje más terrenal. No, a ese muñeco no lo vamos a adorar. Pero sabes que hay una ley que van a meterlo en el horno. Los van a quemar. ¿Al qué? Bueno, si tienen que quemarme, así será, ¿no? Ese es Sadrach, Mesach y Abednego. Bueno, yo voy a predicar sobre esto dentro de poco, no sé si el viernes y tal, ¿no? Pero ellos deciden no adorar esa imagen.
Bueno, haciendo la historia corta, finalmente los llevan amarrados ahí, amarrados, y así amarrados, con las manos atrás, atados, los pies y manos, los tiraron dentro del horno que estaba ardiendo. Oh, sorpresa, dentro del horno. El rey miraba la ejecución desde lejos, ¿verdad? De una prudente distancia, el rey y su comitiva, y se dieron cuenta que habían metido a los tres hombres, pero adentro ellos tres caminaban, pero aparte de los tres había otro hombre, o sea, otro personaje, ¿no? Y era el ángel que había enviado al Señor para quitar el poder al fuego, de tal manera que ellos dentro, solamente las ataduras, o sea, las amarras con las que estaban ellos atados de pies y manos, eso se quemaron. Pero sus vestidos, su cabello, ¿no? Sus cejas, sus pestañas, eso no se quemó nada. Ni siquiera tenían olor a fuego. ¿Qué es cuando tienes el respaldo de Dios? Cuando tienes el respaldo de Dios, no hay fuego que te pueda consumir y no hay leones que te puedan hacer daño. A veces, mi hermano, la prueba no desaparece. A veces la prueba está ahí porque tiene una misión para ti. ¿Y cuál es esa misión? Es revelar la presencia del Dios Todopoderoso, ¿no? Que Él es más fuerte que cualquier peligro, que cualquier prueba, que cualquier dificultad. Para eso, muchas veces el Señor permite una prueba en tu cuerpo, en tu familia, para que tú puedas realmente ver la mano de Dios operando en favor tuyo. Que muchas veces cuando tú ya no tienes recursos, cuando tú dices ya lo hice todo, pero nada funciona. Como la mujer del flujo de sangre había gastado todo su dinero, toda su fortuna en 12 años de hemorragias. Ya no tenía nada, no tenía fuerzas, no tenía nada. Y ahí es donde le viene la bendición, le viene la palabra, la semilla de grandeza, la fe. Y ella comenzó a decir, si solamente tocar el borde de su mano, seré salvo. Ya no tenía. La Biblia dice literal que había gastado todo su dinero en médicos, en medicinas, en pruebas y esto y lo otro, en 12 años. Y nada le hacía bien, hasta que tuvo que decir, ya lo intenté todo, nada me ha hecho bien. Más por el contrario, me han hecho más daño los médicos, haciéndome tantas pruebas y tal. Eso es literal, por si acaso, la mujer del flujo de sangre. Pero ella dijo, el Señor Jesús está pasando por aquí. Si yo tan solo tocar el borde de su mano, seré salvo. Haciendo la historia corta también, el Señor descubre que alguien lo ha tocado porque salió virtud sanadora de él. Dijo que me ha tocado y ella al verse descubierta entre la gente dijo, yo fui Señor. ¿Y qué le dijo el Señor? Tu fe te ha hecho salva. Tu fe te ha hecho salva. Amén. Entonces, igual nosotros compartíamos antes de anoche, si no me equivoco, como el ciego Bartimeo, ¿no? Al escuchar que pasaba Jesús por allí, por Jericó, y él era un ciego mendigo que mendigaba en la calle, ¿no? Por una limosna. Escuchó que pasaba Jesús de Nazaret por ahí, porque escuchaba la bulla, la gente, el tumulto, y dijo, ¿qué pasa? ¿Qué está sucediendo? No, es que Jesús Nazareno, Jesús de Nazaret está pasando por aquí. Y él comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, Jesús, hijo de David. Vino la gente, le dijo, cállate la boca, oye, no molestes al maestro. Cállate, por favor, no hagas escándalo, tú eres ciego, cierra la boca. ¿Qué sucedió? Que él gritó más fuerte todavía. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Al escuchar Jesús eso, dijo, tráiganlo. Y vinieron la gente y le dijeron, oye, levántate. El Señor te llama. Qué tremendo. Él botó su capa porque tenía una capa de un color característico, ¿no? Que le daba, ¿no? La identidad de que era un hombre minusválido.
de que tenían que darle una propina, de que tenían que darle una limosna. Ese era un hombre marginal, un hombre, digamos, que de tercera categoría, porque nunca iba a producir nada, nunca iba a trabajar, en fin. Y el Señor le dijo, viendo lo que está ciego, o sea, muchos se han preguntado seguro igual que yo, ¿cómo es posible? Pues si él está ciego y viene a pedir ayuda es porque quiere que lo sanen de sus ojos, ¿verdad? Pero el Señor Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y él respondió, que reciba la vista. Y al instante le dijo, vete, tu fe te ha hecho salvo. No le dijo, tu ceguera te ha hecho salvo, tu dolor te ha hecho salvo, tu mendicidad, no, tu fe te ha hecho salvo. A la mujer que gastó todo su dinero por 12 años en médicos, en todo tipo de curanderos, brujos, chamanes y curanderos, y nada le iba bien, más le iba peor, y había gastado todo lo que tenía. Tal vez Dios permitió esa prueba para que el mundo, hasta el día de hoy, vea cómo la mano de Dios es más fuerte que todo, es más poderoso que todo. Y ese día la mujer del flujo de sangre fue sanada y le dijo, tu fe te ha hecho salva. Y al ciego Bartimeo el Señor le dijo, tu fe te ha hecho salva. Y él le seguía. Y al instante sus ojos fueron abiertos. Qué tremendo, ¿verdad? A veces dije, la prueba no desaparece porque tiene una misión, revelar su presencia, ¿no? Revelar su gloria, su fortaleza y que es más fuerte que cualquier peligro. Si alguna vez llegas a ser fuerte en el Señor y llegas a ser empoderado en su gracia, amado, de seguro que tu vigor y madurez se ha originado en alguna tempestad, en alguna tormenta. Porque cuando tú ya sales de la tormenta, ya no sales igual que como entraste. Sales, como quien dice, con más galones. Sales más ranqueado, sales más osado, más, más valiente, porque pasaste la prueba, pasaste el fuego del desierto, pasaste la prueba. Amado hermano o amada hermana, no temas en el proceso en el que tú estás ahora, porque el mismo Dios que permitió ese proceso, o ese foso, o esa enfermedad, o ese horno ardiendo, ya ordenó que las fauces del enemigo no puedan abrirse contra ti. Ya ordenó que ese fuego no te consuma. Ya ordenó que esa prueba no te destruya. Así como el Señor no evitó el foso de los leones para Daniel. No lo pudo evitar o no quiso evitarlo el Señor, pero estuvo con él, cerrándole la trompa a los leones para que no le hagan daño. Y durmió con peluches de leones toda la noche, calientito ahí. No sé si estaban pulgosos esos leones, pero él durmió ahí, pero no lo pudieron hacer ningún daño. Porque tal vez para esos leones, el mismo Daniel o el pobre Daniel era como el león de Judá, que no lo podían hacer ningún daño. Interesante, ¿verdad? Dice la Biblia que Dios envió a su ángel para que cerrara la boca de esos leones, para que no lo hicieran daño. Como verán, Daniel no fue librado del pozo lleno de leones hambrientos. Daniel fue librado en el pozo, dentro del pozo. Sadrach, Mesach y Abednego no fueron librados del horno de fuego, fueron librados dentro del horno de fuego. Se los metieron ahí y allí fueron liberados. Muchas veces serás testigo que Dios no te evita la prueba. Y tú dices, pero ¿hasta cuándo voy a seguir sufriendo? ¿Pero por qué tengo que pasar todo esto yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué tiene que sucederme esto? Si estoy haciendo las cosas bien, si estoy leyendo la Biblia, si estoy orando, si estoy compartiendo, ¿por qué tiene que sucederme? Muchas pruebas vienen, nosotros no sabemos por qué, pero sí para qué, para que puedas crecer, para que el Señor te pueda llegar al siguiente nivel. Las pruebas y las dificultades para los creyentes son peldaños para subir al siguiente nivel. Necesitamos crecer, evolucionar, desarrollarnos, necesitamos movernos, hermanos. Miren los ríos, siempre están en continuo movimiento. Nunca puedes coger el agua de un río dos veces. Nunca. Porque tocas ahí
y el río sigue corriendo y cuando tocas de nuevo ya es otra agua. ¿Me entiendes? Interesante, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice el Señor? El Señor Jesús dijo, el que cree en mí, de su interior brotarán ríos de agua viva. ¿Y qué lleva un río? Lleva vida por donde discurre. Por donde va ese río lleva vida, lleva verdor. Las plantas crecen a sus riberas y por donde hacen riegos hay tremendas producciones, grandes cosechas, ¿verdad? Entonces, el agua es vida. Sin el agua, la vida se extingue. El Señor no nos comparó con un pozo de agua estancada. No dijo, ustedes son pozos de agua. No, el Señor dijo, no, que el que cree en Él de su interior brotará ríos de agua viva. Y los ríos de agua viva no son agua estancada, maloliente, apestosa, ¿no? Sucia, no. Están siempre vivas. Nos comparó como una vertiente que fluye ríos de agua viva. Es lo que hizo el Señor. De su interior, sea dentro de ti, va a salir, va a brotar ríos de agua viva y la gente lo va a tomar y va a saber que hay algo especial allí. Yo me acuerdo cuando era niño, yo nací en un pueblo que se llama Pedro Ruiz y esto está a las orillas del río Utcubamba. El río Utcubamba es un río relativamente grande, ¿no? Que tiene su nacimiento, su origen en Leimebamba. Leimebamba es una población que está, debo suponernos, 4 horas en carro desde Pedro Ruiz, ¿no? Subiendo. Entonces, ahí es donde digamos, donde nace la vertiente del río Utcubamba. Entonces, nosotros, cuando era niño, nos llevaban de excursiones en la escuela a conocer dónde nace el río Utcubamba, porque para nosotros era nuestro río, ¿no? Era nuestro río del pueblo, es nuestro río, el río Utcubamba. Entonces nos llevaron a conocer, interesante, ahí en el pueblo de Utcubamba, así como que a las afueras, había una gran piedra enorme, debe estar ahí todavía, y del costado de ahí brotaba, salía agua. Y salía pero como un pequeño canal de agua, una cosa, y había un hilito que venía de más arriba, un poco más que venía más arriba, pero ahí nacía. Y luego iba bajando, ¿no? Y esas 4 horas de distancia del viaje entre Limebamba, el origen de este río Tucuamba hasta Pedro Ruiz, lo convertía en un río ya caudaloso, porque hay varios otros ríos que se juntaban, ¿no? Que eran afluentes al río Tucuamba, y por Pedro Ruiz ya pasaba un río así, ya respetable, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, este río llega a Agua Grande, llega a Corral Quemado, por ahí se junta con el río Marañón. Y este río sigue su curso y el río Marañón se junta con el río Ucayali. Y el río Ucayali finalmente va a formar el río Amazonas. Y el río Amazonas, ¿no? Luego de muchos días de trayecto, llega a desembocar en el Océano Atlántico, en Brasil. Tremendo, ¿verdad? Nace, nosotros conocimos una piedra enorme de donde por debajo de esa piedra salía o sale el río, pequeñito, como un canal pequeño y luego va creciendo, va creciendo, va creciendo, y a la medida que va avanzando, otros ríos van dando sus aguas ahí y se convierte en un gran río. El Señor nos compara a eso, como ese puquio, como esa vertiente de esa agua cristalina que sale para formar un gran río. Cada uno de ustedes son una vertiente de este café. Cada uno de ustedes va aportando a este café. Y este café que va creciendo cada vez, ¿verdad? Sí, yo al menos lo veo de esa manera. Les agradezco. Gracias por su compañía, gracias por su tiempo. No están aquí, digamos, despreciando, digamos que desperdiciando su tiempo. Por el contrario, están invirtiéndolo en el reino. Y yo también. Me gozo en estar con ustedes. Entonces, mis hermanos, del mismo modo como el río Utcubamba, que yo cuando vivía ahí, y hasta ahora creo, considero que es mi río, porque muchas veces me bañé ahí, nadé, lo crucé, ida, de vuelta, cuando estaba limpio, cuando estaba medio sucio, en fin. Los amigos que son del mismo pueblo seguro sienten lo mismo, ¿no? Interesante, interesante cómo el Señor nos compara como ríos de agua viva que nosotros debemos ser. Es que mis hermanos,
Cuando tienes el respaldo de Dios, tú vas a llegar hasta la eternidad con Él. Sin el respaldo de Dios, muy difícil. Fíjese, ese río que comienza ahí, la Imebamba, finalmente, en Amazonas, Perú, estoy hablando, ¿no? Finalmente termina en Brasil, en el Océano Atlántico. Y durante todo ese viaje lleva vida, vida en sus aguas, porque hay muchos peces, vida al regar a la tierra. ¿Por qué? Porque ahí es donde se siembran grandes cementeras y cosechan arroz y cosechan otro tipo, digamos, de productos, ¿no? Y, y sigue la vida continúa. Amados hermanos, cuando tienes el respaldo de Dios, tú vas a poder hacer muchas cosas. Ponte en las manos de Él. Si el Señor cerró la boca de los leones para Daniel, si el Señor envió a su ángel para que el fuego no tuviera poder sobre Sadrach, Mesach y Abednego en ese horno calentado 7 veces, ¿Él acaso no puede con el tema que tú estás atravesando? Sí puede. Descansa en Él. Entrega de tus cargas a Él. Deja de pelear por un rato. Para de pelear con garras y dientes. Para de pelear. Y dale la oportunidad que Dios te dé por ti. Donde tú no puedes, Él puede. Amado hermano, mañana estaremos terminando este mensaje. Está interesante porque al final del capítulo 6, fíjese, lo voy a leer el final, el último versículo 28 que estaremos concluyendo mañana. Y este Daniel prosperó durante el reinado del rey Darío y durante el reinado de Ciro, el persa. ¡Qué tremendo! Sirvió cuando estaba el rey Nabucodonosor, después cuando estaba el rey Darío, después cuando asume Ciro, lo invade, finalmente a Babilonia, lo conquista y él sigue gobernando ahí, ¿no? Y es uno de los hombres favoritos del rey Ciro. A Donald Trump, presidente de Estados Unidos, le consideran el rey Ciro. Interesante, ¿verdad? Y yo se lo voy a explicar mañana por qué. Que Dios los bendiga. Fue un honor compartir con ustedes. Que tengan una noche maravillosa y si el Señor nuestro Dios lo permite, mañana en este mismo horario estaremos culminando este mensaje. Bendiciones, familia.